Virgo, bienvenido a tu lectura semanal del 28 al 3 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y felicidades Virgo, porque ustedes también han sido uno de los videos más votados. Por eso les ha tocado en el segundo grupo de las publicaciones. Y si quieres continuar siendo de los primeros videos en salir, en ser publicados, te invito a que compartas este video, invita a tus amistades a que lo vean para que de esa manera entonces vuelvas a ser el video más visto en la semana. Los primeros videos fueron Libra, Géminis y Capricornio, fueron los más vistos esta semana, por eso se publicaron de primero. Así es que ya sabes, vamos a ver cuáles son tus energías para esta semana. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas, y que al final hay una pregunta interactiva. La carta que sale para ti, Virgo, esta semana es la carta de la amigabilidad. Esta semana para ti va a ser muy importante con tu grupo de amigos, mis guerreros de Virgo. Así es que está muy atento a las energías y situaciones a tu alrededor. Ahora vamos a ver las energías de tus amistades. Pero esto te indica de que hay una persona que va a estar a tu lado esta semana para apoyarte. O tú podrías llegar a ser, Virgo, el apoyo de alguien que te necesita durante esta semana. Te habla de una etapa donde dejas cosas atrás, donde terminas de quitarte esas energías negativas y energías de pesadez. Y esto lo vas a lograr no solo porque necesitas a tu lado a una persona que te escuche, que te dé una guía, que te dé un mensaje, que te dé un buen ejemplo. Y esto definitivamente lo vas a poder disfrutar durante esta semana. Dice aquí tus guías que se concretan grandes amistades, que llegas entonces a poder definir y descubrir quiénes son tus amigos verdaderos durante esta semana, mis guerreros de Virgo. Va a ser una semana muy intensa para ustedes, donde vas a tener muchas emociones y muchos sentimientos que van a poder finalmente ser entendidos por tus energías. Mucha atención a esto, porque van a haber personas que van a depender de ti, o amistades que van a solicitar tu ayuda o tú solicitar las de ellos, y esto te va a beneficiar mucho. Vamos a ver esta semana cómo está tu familia. Te sale la carta de el diablo. Ok. En tu familia me están indicando que recuerden, para algunos de ustedes, ya que estos son mensajes generales, no aplican para todos, para algunos de ustedes hay problemas con algún familiar que tiene adicciones. Estas adicciones pueden ser tu hermano, pueden ser tus padres, tus tíos, primos, es tu familia, no si estás en pareja, esa es tu familia. Y te están indicando que definitivamente tienes esas energías a tu alrededor, donde hay alguien allí que está sufriendo de adicciones, que necesita apoyo. Podrías llegar a ser tú también, o tu pareja, que necesita apoyo. Necesitas esas energías donde encuentra a alguien que le escucha y que le ayuda a salir adelante. Esas adicciones podrían ser con comida, podrían ser adicciones con algún tipo de sustancia ilícita, bebidas alcohólicas. Pero definitivamente me indican en estos instantes tus guías de que alguien va a estar buscando ese apoyo en tu familia, alguien lo necesita. Puede ser también a medicamentos. Y definitivamente necesita, porque me acaban de colocar tus guías la imagen de Alcohólicos Anónimos. Así que marca que alguien en tu familia definitivamente necesita asistir a este grupo, o ya ha estado asistiendo y tal vez esté celebrando algún tipo de aniversario por tener cierta cantidad de años sobrio o fuera de vicios también. Pero tienes esas energías a tu alrededor, energías en donde tu familia hay alguien que necesita tu apoyo, y tal vez por eso es que tienes la carta de la amigabilidad allí, que te está indicando de que le des ese apoyo a ese familiar que está teniendo esas adicciones para que no vuelva a recaer. Atentos, porque algunos de ustedes podrían estar escuchando acerca de la recaída de un familiar con respecto a algún tipo de vicios o adicciones. Y van a definitivamente necesitar de tu consejo, de tu ayuda, de tu apoyo. Incluso si tú eres alguien que ya se ha rehabilitado de algún tipo de adicción, hay un familiar que está cayendo en los mismos, y parece que tu experiencia puede ser de gran ayuda para ese familiar. Uy, se me acaban de poner las orejas calientes. Sí, es como si alguien se pusiera... Sabes que algunas personas cuando beben de repente se le ponen rojos o se ponen las orejas calientes. Parece que eso es algo
aquí qué está pasando. Podría ser, este familiar tuyo lo reconoces por eso. Cuando toma, se le ponen las orejas calientes, se pone como rojo o roja la cara, el rostro. Atentos, ahí me cuentan. Dejen ahí en los comentarios. No tienen que decir nombres si quieren mantener la privacidad, pero ahí me cuentan. Tu grupo de amistades, ¿cómo está esta semana, mis guerreros de Virgo? Vamos a ver para ti. Tu grupo de amistades, ¿cómo está esta semana? ¿Qué va a suceder con ellos? Virgo, ¿qué pasa? 7 de espadas. Tienes que cuidarte. Mis guerreros, a mí no me gusta dejarles estas energías con estos mensajes cuando son negativos, pero tengo que hacerlo, porque ese es el mensaje que llegó. Y mi papel aquí es enviarte el mensaje de lo que podría suceder. Recuerda, esto es podría suceder. No se vayan a enloquecer por esto. Pero hay una amistad aquí que se está alejando, una amistad que se está yendo, una amistad que te está dejando abandonada o te está dejando abandonado. Y mira, toda tu tirada ha sido alrededor de la amistad y del apoyo. Y hay alguien aquí que podría estarse sintiendo abandonado por ti, alguien que podría estarse sintiendo traicionado por ti. Esta es la carta del ladrón, del robo, pero cayó en la sección de amistad. Así que definitivamente aquí hay una amistad que no te está siendo positiva, no te está conveniendo seguir teniendo ese apoyo de parte de esa amistad. Así que muy atentos a esto, porque ahí estas cartas son energías negativas a tu alrededor, energías de engaños, energías de traición con una amistad. Ay. Mira, acaba de caer un mensaje terrible, me está entrando un pequeñecito dolorcito de cabeza, pero tengo que darte el mensaje. Algunos de ustedes tal vez podrían sufrir de dolores de cabeza constantes, y eso es un dolor de cabeza por esta situación o por situaciones a tu alrededor que te estresan. Podría ser alguien que sufre de migrañas constantes. Recuerden, como yo siempre les digo, si este es tu caso, vaya a atenderse con el doctor, Ellos son los que le dan el tratamiento y el diagnóstico que usted necesita para poder sanarse. Siempre acuda a su médico. Te voy a dar el mensaje. Si no es para ti, no tienes que ponerte con energías negativas ni dejar comentarios malos, para nada. Si no es para ti, simplemente deséchalo y olvídate de eso. Pero para algún grupo de ustedes, aquí están hablando, y te lo voy a decir, que una amistad tuya podría estarte quitando a tu pareja. Así es que muy atentos. La carta que te corona es una carta positiva, pero las 2 cartas siguientes son terribles. Y en la familia, aquí esta carta del diablo también hace referencia para adicciones. Eso es lo que estoy recibiendo de parte de tus guías espirituales y triángulos amorosos. Y te sale la carta de la amistad, el 7 de espadas. Algunos de ustedes esta semana podrían estarse enterando de que tal vez tu pareja que te abandonó se fue con una amiga tuya o con un amigo tuyo, pues todo depende. Así que podrías tener esas energías esta semana donde descubres esto o donde esto te sucede. Cuidado. Vamos a ver cuáles son los mensajes para ti esta semana en el trabajo. Tienes la carta del 10 de copas. Por lo menos en el trabajo las cosas van a estar muy positivas. Esta carta te habla de éxitos, de celebraciones, de fiestas, de reuniones, de una actitud positiva en el trabajo también. Te están indicando aquí tus guías espirituales que va a ser una semana de celebraciones, de llegar a metas y de logros. Así que si algunos de ustedes tienen una semana donde necesitas alcanzar metas, alcanzar ciertos proyectos, concretar ventas, te indica de que va a ser positivo. Podrías también estar escuchando rumores en la oficina que van a cambiar de ubicación, que tu empresa se va a reubicar. Podrían estarte dando esa noticia durante esta semana. Van a hablarles acerca de una mudanza de la oficina. Puede ser que cambie dentro del mismo departamento, dentro del mismo piso, en el edificio, o puede que sea una reubicación total donde salen de punto A y se van hacia el punto B. Estas noticias las vas a estar recibiendo durante esta semana y al salir con esta carta te indica de que definitivamente eso va a ser positivo, eso va a ser una buena noticia para ustedes. Tal vez esta nueva ubicación sea más cercana de tu hogar, de tu casa. Si estás buscando trabajo, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del 4 de oros. Dicen tus guías espirituales de que para poder en esta ocasión obtener un trabajo tienes que hacer una inversión o un sacrificio y no quieres hacerla. Recuerda que muchísimos trabajos y tal vez todos los trabajos, cuando te ofrecen una oportunidad laboral, ellos no te piden que tú
pagues absolutamente nada. Y esto no es lo que te estoy diciendo aquí. Asegúrense siempre de ustedes revisar las políticas de las empresas, porque muchísimas compañías no te exigen ningún tipo de pago para que tú asistas a un entrenamiento. Así que cuídense por energías de estafa a su alrededor con estas situaciones. Pero te están hablando de que tú tienes que invertir en ti. Tienes que invertir tal vez incluso en terminar algunos estudios, algunos cursos que te hacen falta para poder empezar a trabajar. Algunos de ustedes podría ser eso, que tienes que invertir dinero en pagar tu graduación o tu diploma para poder recibirlo, tu certificación. Y estás dudando si hacer ese pago o esa inversión. Pero te habla aquí esta carta que para que tu trabajo llegue a ti, tú necesitas invertir en algo. Y puede ser que tengas que invertir simplemente en algo como comprarle una tarjeta al celular y tal vez no puedas, o comprar un teléfono celular y estás debatiendo si gastas ese dinero o no. Para otros de ustedes la inversión puede ser hacer una hoja de vida, pagarle a alguien para que te ayude, tal vez si no lo sabes hacer tú. En internet recuerda que puedes buscar muchísimos ejemplos de hojas de vida también. Pero tú tienes que hacer un pago, tal vez sea imprimir varias hojas de vida y tú estés como que, ay, pero ¿para qué las voy a imprimir? Porque alguien te aconsejó que imprimieras hojas de vida y que fueras tocando puerta en puerta y que las llevaras. Y ahora estás dudando, pero ¿para qué voy a hacer eso si lo puedo hacer por medio del internet? Pero también tienes un gasto con el internet. Entonces, tienes que tomar una decisión. O te arriesgas e inviertes ese dinero, o te quedas en la misma posición en la que estás en estos instantes. Solamente tú puedes tomar esa decisión. Los que están en una relación en estos momentos, ya viene pronto la pregunta interactiva. Te sale la carta del 5 de bastos. Te lo dije, mira. Esa es la historia de algunos de ustedes, Virgo. Aquí hay engaños, traiciones en el amor. Porque esta carta, mira cómo está esta gente peleando. Se dicen tus guías espirituales aquí que para algunos de ustedes esta carta representa definitivamente un conflicto en tu relación. Con tu novia, con tu novio, con tu esposo. Depende en qué situación te encuentres en estos instantes. Y estás teniendo estos conflictos por celos. Y para algunos de ustedes estos celos son justificados, porque te estás dando de cuenta aquí de que una amistad tuya le está echando el ojo a tu pareja. Eso se va a descubrir esta semana y tal vez ustedes, esas dudas y esos celos que han estado teniendo durante mucho tiempo van a ser confirmados durante esta semana. Si tú tienes una relación de maravilla con tu pareja, pues entonces no te estreses. No te vayas a poner semillitas de duda en tu cabecita ni en tu corazón, porque eso es lo que destruye todo. Mira, me están diciendo que algunos de ustedes se están dejando manipular por una amistad también. Y esa amistad que tienes, pues puede ser una amiga tuya o puede ser un amigo, pues no importa su género, que te está diciendo y te envenena la cabeza acerca de tu pareja. Ay, pero seguro se fue con fulana de tal. Ay, pero tuviste que llegó tarde. Ay, pero ¿y qué le pasó? Ay, no te contestó. Seguramente ya tiene pareja. Entonces, tú te estás dejando manipular y envenenar por esa persona que tienes a tu lado. Esa persona simplemente está alimentando su morbo contigo. Y como su vida es tan aburrida, y me disculpan, tu vida no, Virgo, no tu vida, la vida de tu amiga o de tu amigo es tan aburrida que se mete en todo lo que tú haces. ¿Hasta cuándo vas a seguir aguantando eso? Ustedes están en la libertad de hacer lo que quieran. Yo les mando el mensaje y les doy su jaloncito de oreja. Eso es todo lo que yo puedo hacer. Si estás buscando pareja, la carta que sale para ti es la del 2 de bastos. Te habla de una persona que viene del extranjero, o tú podrías estar pensando en hacer algún tipo de viaje, o podrías estarte comunicando. Esta semana podrías estar conociendo a una pareja, una persona importante que te va a gustar por medio de las redes sociales, tal vez por alguna de estas aplicaciones en los celulares, Facebook, Tinder, cualquiera de estas. Y podrías estarte comunicando a la distancia con esta persona. Así que muy atentos a actualizar su perfil porque conocen a alguien importante por medio de las redes sociales. Tus números de la suerte para esta semana, los números cargados de energías positivas para ti, el 15 y te sale también el 98. Recuerda hacer las combinaciones de estos números si tú quieres, los que más resuenen contigo. Aquí te indican tus guías que es el 15 y el 98. El día de la suerte para ti, un día importante, va a ser el día sábado. Y este día es el día de la suerte donde vas a recibir buenas noticias, pero también podrías estar recibiendo noticias impactantes o dándote cuenta de situaciones difíciles. Entre el día sábado, aquí está como el día de noticias importantes para ti.
Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Voy a sacarte dos cartas. Te explico, haces una pregunta de sí o no. Yo te saco dos cartas. Y de esa manera entonces luego te respondo si las cartas te dicen sí o no. Ahí está la opción A y aquí está la opción B. Puedes pausar el video, tómate unos segundos para meditar y pensar en tu pregunta. Y luego entonces lo resumes y aquí vienes a la pregunta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no. Con la carta del 5 de oros. Y esta carta te habla de abandonos. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no. ¡Qué horror! Perdón, porque, bueno, depende de la pregunta que tú hiciste, pero esta carta es la del 4 de bastos y te salió al revés. Si estás preguntando acerca del amor o de tu pareja, de si ustedes van a llegar a tener un hogar estable, porque alguno de ustedes hizo esa pregunta, si tu pareja te es fiel, van a llegar a tener un hogar estable, la respuesta es no. Y esta carta del 4 de bastos, al estar al revés, te habla exactamente de una situación que responde que no, y me dicen tus guías, estas respuestas son definitivas. Muchísimas gracias por estar junto a mí esta semana. En pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que visites mi página web y puedas llegar a conocer cuáles son las diferentes consultas privadas que ofrezco. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.